Bienvenidos a nuestra clase número 6. Hoy con Moisés, tipo de Cristo, dice el Hijo fiel. En nuestra introducción veremos cómo a través de la palabra el Espíritu Santo anticipó la venida del Mesías y dio detalles sobre su aparición, siendo la persona de Moisés una de estas formas en que Dios dejó ver atributos de su Hijo. La conducta que Moisés mostró de su fidelidad en la casa de Dios como siervo fue uno de tantos. En todas las generaciones Dios busca hombres fieles que puedan manifestar su voluntad y su obra. Aun cuando la palabra resalta la fidelidad de Moisés, se anuncia que habría de venir un profeta fiel después de él, haciendo alusión directa a nuestro Señor. Nuestro estudio tratará el hecho de cómo Dios hizo caudillo de Israel a Moisés, pero dice que a su Hijo, Salvador de los creyentes. Al avanzar en la materia que estamos estudiando, que es la tipología de Cristo, nos quedará claro que ningún hombre justo del Antiguo Testamento pudo superar la pureza de Cristo y su grande fidelidad en la casa de Dios. Moisés entrega, dice, las tablas de la ley, pero Cristo es el verbo hecho carne, la palabra viviente, nos lo dice Juan 1:14. Como maestro, Cristo mostró su fidelidad al hablar lo que oyó del Padre en Juan 8:26. Moisés, al estar con Dios y bajar del monte, dice que su rostro resplandecía, Éxodo 14:29. A Cristo sus discípulos le vieron su gloria, dice, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan 1:14. Ahora nosotros los creyentes somos la casa de Dios y el Padre ha puesto a su Hijo sobre dicha casa. Nuestro primer punto dice cómo Dios prometió levantar un profeta como Moisés. Y Cristo es el gran profeta anunciado por Moisés. Aquí vemos el anuncio de una de las profecías más importantes del Mesías que habría de venir. Deuteronomio 18:15 nos dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Así que Moisés anuncia la venida del profeta. Debemos decir que nuestro Señor no es un profeta más, sino la palabra misma, el verbo hecho carne, decíamos anteriormente. Es el profeta de profetas. Cristo es el que reveló la perfecta voluntad del Padre. Por eso Juan el Bautista dijo que él no era el que habría de venir, más bien que él lo anunciaba en Juan 1:21. Y Pedro en Hechos 3:22 cita la profecía que yo acabo de leer de Deuteronomio, donde Moisés anunciaba la venida de Cristo. Vea lo que dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Así que la que leí en Deuteronomio la dijo Moisés. Aquí Pedro la está citando: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, porque no hay otra salvación que no sea en Cristo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, dice, cuantos han hablado, cuantos han dado profecía, también han anunciado, dice, estos días. Moisés dijo que el gran profeta vendría de Israel, de entre sus hermanos. Cristo cumplió con esta condición, pues él es judío en cuanto a la carne, Hechos 2:30. En la segunda parte del verso 15, Moisés se presenta tipo de Cristo al usar la frase como yo, en el anuncio del profeta que habría de venir. Esto refiriéndose a que tendría el mismo oficio que él tenía de profeta. Y al final del verso 15, Moisés dice: a él oiréis. Esta expresión no aseguraba que Israel aceptaría al
Mesías, sino que establecía el deber que tendría el pueblo de escuchar su voz. Lamentablemente, Israel desobedeció esta dirección y desechó al Salvador. Los creyentes debemos hacer que sus palabras moren en abundancia en nosotros, aprovechar y aprender de lo que ellos fallaron para que nosotros no lo hagamos igual. Dice Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, porque cuando la palabra mora en nosotros, toda circunstancia será motivo para dar gracias. Dice el verso 18-16, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb. Dice que fue tan fuerte lo que vieron en aquel monte que Moisés mismo dijo estar espantado y temblando. Hebreos 12:21. Ahora, por ese temor que ellos experimentaron en esa experiencia y en ese momento, los israelitas pidieron que Dios no hablara con ellos directamente porque ellos sentían que morían, sino que le hablara a Moisés y luego él les dijera lo que Dios les había dicho. Esto lo dice Éxodo 29. Así que la venida del Hijo de Dios es conforme a esta necesidad. Necesitábamos a alguien que nos pudiera transmitir la voluntad del Padre. Punto B. Cristo dice como Moisés hablaría lo que Dios mandara a decir. Veamos cómo la petición del pueblo a Moisés era algo que iba con el programa del Padre de enviar a su Hijo como fiel vocero de su palabra. Deuteronomio 18:17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Así que Moisés oye la voz de Dios en respuesta a la petición de aquel pueblo. El oír la voz de Dios era requerido para que fueran profetas auténticos de la Biblia en el Antiguo Testamento. Dice, de la comunión con Dios que se pedía de aquellos mensajeros, porque para oír la voz de Dios había que tener comunión con Él. Aprendemos la importancia de acercarnos al Señor para ser sensibles a su voluntad. Vea lo que dice Mateo 24. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dice el versículo también, el 45 no, sino el 17. Han hablado bien, pidieron bien, porque Dios aprobó su petición de un mediador entre el Padre y ellos. Y esto era parte del plan eterno de salvación. El hablar conforme al propósito de Dios, el hablar conforme a su palabra en Cristo es dar en el blanco respecto a la misión que se nos asigna como santos. Cada persona que dé la palabra debe tener en cuenta que Cristo es el centro de ella, el núcleo del plan de salvación y el participante más honorable de la galería de la fe. Deuteronomio 18:18 nos dice, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Moisés le recuerda al pueblo lo que Dios había anunciado en Horeb. Él había de levantar un profeta a Israel. Vea el cumplimiento de las palabras de Deuteronomio más adelante. Una de ellas es en Lucas 7. Ustedes pueden leer desde el 12, yo voy a limitarme al 16, donde ellos, asombrados de su poder y de sus palabras, lo que veían haciendo a Jesucristo.
Dice, testificaron que era un gran profeta, que se había levantado entre ellos y que Dios había visitado a su pueblo, lo que dice el verso 16. En Hechos 10:38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo, dice, bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que para Cristo ser el profeta, Dios lo levanta, lo unge con el Espíritu Santo y con poder. Entonces él anduvo haciendo los bienes y los milagros y las sanidades. En Juan 1:14 dice que habitó, aquel verbo fue hecho carne y habitó, dice, entre nosotros, cumpliendo el anuncio que Cristo andaría entre sus hermanos. También tenemos a Juan 14:10 y 17, donde vemos su fidelidad al predicar y enseñar solo lo que el Padre le daba que hablase. Las palabras que yo os hablo, nos dice Juan 14, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Porque las palabras que me diste, dice Juan 17, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Punto número 2. Dice, Cristo es fiel y tiene mucho mayor gloria que Moisés. Cristo, como Moisés, fue fiel, dice, al que lo constituyó. Al decir tipo de Cristo, estamos viendo en cada uno de estos personajes, en la clase de hoy, Moisés, comparaciones que en aquel momento que ellos vivieron, les ayudó a llevar al pueblo a Dios. Hoy esa tipología nos está mostrando la superioridad del Hijo, porque ya nosotros podemos compararlo. En el caso de Moisés y Cristo, se está hablando de la fidelidad. Moisés, como líder libertador, dice que fue fiel, pero Cristo, como Hijo de Dios, cumplió paso a paso el proceso de redención. En Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. En el caso de Moisés y Cristo, dijimos la fidelidad, ¿verdad? En este verso se nos llama a nosotros santos, porque en Cristo somos un pueblo especial, que no vive de acuerdo al mundo. Nosotros ahora somos participantes de este llamamiento celestial, que por Efesios 1:18 se nos ha llamado, dice, a esperanza. En este llamamiento hay una meta suprema que Dios nos ha hecho, es conocer al Hijo de Dios en su plenitud. Filipenses 3:10 y 14. Recibir a Cristo es entrar por la puerta, pero conocerlo es convivir con Él a través del Espíritu Santo, de su palabra y de pertenecer a la iglesia que Él fundó. En este verso se nos pide considerar a Cristo. Cuando se dice considerar, lo que estamos diciendo es observar con atención, fijar el pensamiento en aquello. ¿Por qué? Porque dice que debemos estimarlo al punto de que Él se convierta en la persona más importante en nosotros. También valorarlo. ¿Por qué valorarlo? Porque hemos sido santificados por Él. Y admirarlo es el resultado de conocerlo de verdad. Así que si consideramos, estimamos y valoramos, vamos a terminar admirando
su persona y su obra. Como apóstol, él fue enviado, porque aquí se le nombra por primera vez en este versículo del 3:1, apóstol. Así que como apóstol, él fue enviado y autorizado por el Padre Celestial, por eso se da la palabra apóstol. También dice sumo sacerdote de nuestra profesión. Sacerdote, ¿por qué? Porque es nuestro representante delante del Padre, es nuestro intercesor. Y también dice de nuestra profesión. En vez de decir nuestra profesión, podemos decir nuestra confesión de fe. Vea lo que dice Hebreos 3:2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Esto significa que él no se hizo a sí mismo apóstol y sacerdote, sino que él fue el Padre quien lo constituyó. Esto nos da a saber que estamos en el verdadero, en su Hijo, en Jesucristo. ¿Por qué es importante esto? Porque han aparecido diferentes Cristos en la historia y van a aparecer otros más. Pero nosotros a través de este estudio estamos comprobando cómo estamos en el verdadero. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice, y la vida eterna, porque como les decía, hay falsos cristos. Él en su vida, Jesucristo, y en sus palabras y en su muerte expiatoria fue fiel a la voluntad del Padre. Él se mantuvo cumpliendo la palabra que anteriormente se había dicho. Dice, como lo fue Moisés en su momento. Nosotros ahora tenemos nuestra labor. Ahora nos estamos viniendo a nuestra posición de creyentes. Así que nosotros ahora tenemos nuestra labor, nuestra función, nuestra participación en el cuerpo. Y esto nos lo da el Espíritu Santo, que es el que distribuye. Conducirnos es un consejo. Con fidelidad exaltará a Cristo en nosotros. Punto número B. Nos dice, Cristo es digno de una gloria mayor que Moisés. Hebreos 3, del 3 al 4. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas firma, ¿verdad? Es Dios. Así que estos versos establecen la superioridad de Cristo sobre Moisés. ¿Para qué? Para que nosotros le demos la honra de vida a la dignidad del Hijo. Es importante honrar al Hijo, honrar al Padre y honrar al Espíritu Santo. El punto es este: Cristo edificó la casa, pero Moisés sirvió en ella. Así que se compara el grado mayor. Dice, aunque en los dos se resalte la fidelidad, tanto en Cristo como en Moisés, la superioridad del Hijo está medida por la dignidad de una gloria mayor que él merece por ser el Hijo de Dios, su posición. Para resaltar esa posición de honor, es que el escritor dice que el edificador de una casa tiene mucho más honor que la casa misma. Todo aquel que admire una casa bien construida, esto es un creyente maduro, con un fruto en su carácter y en su servicio, tendrá que dar el crédito a su constructor, al Espíritu Santo que sigue trabajando y no se cansa con cada uno de nosotros. Con esta analogía,
entendemos que el Padre es el arquitecto y el Hijo es el edificador. El verso 4, el Espíritu Santo nos amplía la explicación anterior sobre la honra que merece quien edifica. A diferencia de una planta, una casa física no crece. Me gustó mucho este ejemplo porque cuando la planta crece, ella va cogiendo su forma. Pero la casa física no. Dice, cada detalle en ella ha sido diseñada y realizada por el constructor. Entendiendo esto, se dice que quien hizo todas las cosas es Dios, confirmando la divinidad de Cristo. Es el Hijo a quien constituyó, dice, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Lo dice Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso es que hay que oírlo. Mereciendo mayor gloria que Moisés y teniendo mayor honra por su construcción, hizo un pueblo redimido, santo. Somos la iglesia de Jesucristo. Punto número 3. Dice, los creyentes como casa de Dios deben guardarse en fidelidad. Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa. Cuando la palabra de Dios habla de una doctrina fundamental, usa el enfatizar. Y esto se cumple en este capítulo 3 de Hebreos. Veamos. En Hebreos, el verso 2, se compara a Jesús con Moisés en su fidelidad. En el verso 5 se hace un contraste entre ambos. Y en los versos 5 y 6, para mostrarnos lo grande de Cristo, hace dos preposiciones. Moisés, dice, fue siervo fiel en la casa de Dios, pero Cristo es hijo sobre su casa. No leí el verso 1 y 2, pero confío que ustedes lo hayan leído. Así que siguieron la secuencia. Se compara, se hace un contraste, pero también nos muestra lo grande de Cristo. También dice cómo la palabra siervo en griego dice es alguien que anhela servir a su Señor. En el caso del esclavo estaba obligado a hacerlo. La fidelidad que mostró Moisés lo hizo una prefiguración de Cristo porque lo hizo como siervo. Él anhelaba servir al Señor. Cristo anhelaba servir a su Padre. Esto apuntó a lo que luego en Hebreos 1:2 dijo: sabemos que Dios, después de hablar muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En la segunda parte del verso 6 compara al pueblo de Dios con una casa. Este edificio está constituido por judíos y por gentiles, y Cristo es la piedra angular. Isaías 28:16 y Efesios 2:20, que de un pueblo hizo uno. Ahora, la primera condición para ser casa de Dios es retener hasta el fin la confianza, o sea, la fe, hasta que lleguemos al Señor o Él venga a recogernos en nuestra graduación. Los creyentes hebreos, que eran los que se les estaba enviando en ese momento de una forma física este mensaje,
podían tener la tentación de volver al judaísmo, así que debían aferrarse a su fe en Cristo. Recuerde que en aquel momento que estaban haciendo la iglesia había presión de los judíos para los que se convertían. Así que había una tentación de poder volverse. Así que se les estaba aconsejando que la primera condición era mantenerse firme en la fe en Jesucristo. Y la segunda es gloriarnos en la esperanza. Para que podamos entenderlo mejor, yo les busqué el significado de esperanza, que nos dice que es lograr, confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Mediten en esto. Es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Completar nuestra salvación. También es la cosa o persona que es objeto de esa confianza. Yo les voy a dar un ejemplo para aclararles por si acaso la definición los dejó perdidos. Cuando es una cosa o persona, dice, tu ayuda era la única esperanza que me quedaba. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el Hijo vino y nos rescató. Ella, la esperanza, es el ancla para el alma, que la afirma y la asegura. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Punto B. Los creyentes deben guardarse fieles en la fe y en la santidad. La carta a los Hebreos abunda en exhortaciones acerca de la necesidad de perseverar en la fe. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos, dice, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Hebreos 10:39, pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, no nos movemos firmes hacia adelante, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En el verso 3:12 hay una advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que cuidémonos de la incredulidad. Al estudiar el Salmo 95, aprendemos a escuchar con temor la voz de Dios por lo que ahí se dice. Aquel pueblo, dijo el Señor, divagó. Esto fue pensar, hablar o escribir, dice, de forma desordenada y dispersa, perdiendo el propósito del discurso. Y dice aquí que ellos divagaron de corazón. Eso significa que ellos se fueron de su mente, de su orden, de lo que escucharon. Y lo hicieron de corazón, dentro de cada uno de ellos, porque esto es individual. Cada uno de nosotros debemos tomar la decisión. Como consecuencia de lo que hicieron, no entraron al reposo. La mayoría, dice, murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios. Por eso es tan importante que la palabra abunde en cada uno de nosotros. El sentido de la advertencia es que estar en desacuerdo con Cristo como Salvador equivale a apartarse del Dios vivo. Como yo sé que estoy en acuerdo o como yo sé que estoy en desacuerdo, estudiando la palabra. Dice, a pesar de las tendencias teológicas que intentan evadir la responsabilidad, esto se está hablando de algunas enseñanzas que se dan a esa dirección. Aquí, con lo que estamos hablando, se da evidencia que sí hay responsabilidad del creyente en lo que hace y en lo que elige. Uno de los peligros para apartarse, según el verso 12,
es que haya pecaminosidad en el corazón. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Si ustedes van al verso 10, que el siguiente verso, contesta el Señor y dice: yo Jehová, Él lo conoce. En nosotros está actuando el Espíritu Santo de Dios. Él nos conoce internamente. Así que el consejo es depender de Él para que nos ayude a cuidar nuestro corazón y poder proseguir firmes. En el verso 3:13 se nos da una medicina preventiva. Antes exhortados, dice, los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué cosa? Del pecado. Así que exhortarnos entre nosotros es una medicina preventiva. Primera de Tesalonicenses 5:11. Tener comunión los unos con los otros, porque para podernos transmitir las ideas es porque tenemos relaciones, conexiones. Guardar, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4:3. Porque las relaciones pueden haber malos entendidos, desacuerdos, cosas que no nos gusten, pero debemos de guardar, dice, la unidad del Espíritu. Gobernar, perdonar 70 veces 7, le decía el Señor a Pedro. Debemos aprovechar también el hoy. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y esto dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Reunirse implica la oportunidad para exhortarse. No lo hace por medio de los dones, lo hace por medio de la predicación de la palabra, lo hace por medio de la comunión de los unos con los otros. Pero también dice que hay un fortalecimiento mutuo cuando esto ocurre. Es un recurso eficaz contra los corazones endurecidos y el pecado. Porque si hay algo que estamos haciendo que no está de acuerdo, el Espíritu Santo a través de la palabra lo revela. Pero si usted no va y busca la palabra, el exponerse a congregarse le da la oportunidad que alguien le dé esa palabra oportunamente. Por eso dice, no dejemos de congregarnos. Hoy, ¿verdad? El día de hoy, dice, vemos limitaciones en cuanto a la reunión física. Pero hermanos, todavía es posible que lo hacemos. Por lo menos en nuestra congregación nos estamos reuniendo los domingos. Se han provisto 2 servicios de 1 hora cada uno para la alabanza y la predicación de la palabra. Y dice el versículo, y tanto más cuando veis, si vemos que los tiempos se están acercando, que los tiempos son malos, dice que el congregarse es una responsabilidad específica que los creyentes debemos de practicar hasta la venida de Cristo. Con ello estimulamos la fe y la obediencia hacia la palabra. Dice, nadie sabe cuándo se va la eternidad, así que debemos aprovechar el día de hoy. Seremos guardados de la dureza espiritual que puede ser producida por el engaño del pecado. Recordemos que la obediencia es algo que nos protege, así que tenemos que enfrentar con fe el no dejarnos de congregar. Si el Señor lo dijo, es porque es posible aún en medio de una pandemia. Conclusión. Hoy, por eso es que termino con esta frase, tenemos retos frente a nosotros, porque estamos viviendo un tiempo en que se están tomando medidas de precaución. Igual que los tuvo Moisés cuando él fue llamado.
Él enfrentó también sus retos en aquel tiempo. Así que la función que él ejerció no fue fácil. Pero fueron esas adversidades que no solamente en Moisés, sino en los que vimos anteriormente, como Abraham, como José, como Adán, que ellos se enfrentaron en sus vidas, lo que les permitió brillar. Así que son estas cosas que están sucediendo al día de hoy lo que nos va a permitir ejercer la fe y la obediencia. El texto que nos sirve de eje central para ser hallados fieles ante Dios dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, como aquel que anhelaba hacer la voluntad de su Padre, para testimonio de lo que se iba a decir. Esta última parte hay que meditarla. Para testimonio de lo que se ha dicho. Así que él fue prefiguración de Cristo por su obediencia. Para nuestra próxima semana vamos a ver las ciudades de refugio, lugares provistas, que ya van a ver por qué eran provistas. Ahora Cristo es nuestro refugio eterno. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas en el esfuerzo que ustedes están haciendo de estudiar y aprender.